Como cada plaga egipcia estaba conectada con derrotar a un dios egipcio en la antigua tierra de Egipto, donde las poderosas pirámides tocaban el cielo y el río Nilo daba vida, el poderoso poder de Dios se mostraba. Era una batalla entre Dios y muchos dioses. Dios se apareció a Moisés en una zarza ardiente que no se consumía por el fuego. Dios dijo a Moisés: «He visto ciertamente la miseria de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor por causa de sus capataces, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de esa tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel». Éxodo 37. Entonces, Dios encomendó a Moisés volver a Egipto para liderar a los israelitas fuera de la esclavitud y hacia una tierra que fluye leche y miel. Moisés dudaba, sintiéndose inadecuado, pero Dios aseguró su presencia y poder. Moisés, junto con su hermano Aarón, fueron al faraón y dijeron: «Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto». Éxodo 5:1. El faraón se negó y, en lugar, aumentó la carga de trabajo de los israelitas, causándoles gran sufrimiento. A pesar de la obstinación del faraón, Dios liberaría a los israelitas. Él dijo: «Yo extenderé mi mano y golpearé a Egipto con todos mis prodigios que haré en medio de él, y después de eso, él los dejará ir». Éxodo 3:20. Esto preparó el escenario para las 10 plagas, que no fueron solo desastres, sino señales del poder de Dios y un desafío a los dioses egipcios y la autoridad del faraón. Sangre. Dios apuntó a Hapi, el dios del Nilo. Hapi era considerado el dios del Nilo en la mitología egipcia antigua, profundamente venerado, ya que estaba asociado con la inundación anual del río Nilo. Según su creencia, la inundación era crucial, ya que traía suelo fértil a las orillas del Nilo, haciendo posible para los egipcios cultivar. Hapi no era solo un dios del agua, sino también un símbolo de fertilidad y prosperidad. A menudo se le representaba como un hombre con un gran vientre, simbolizando abundancia, y a veces con plantas acuáticas a su alrededor, representando las cualidades dadoras de vida del Nilo. Esto resultó en los lazos del río Nilo, a la fuente de la fertilidad y vida de Egipto. Cuando Dios convirtió el agua del Nilo en sangre, no fue solo un ataque directo a Hapi, sino también al sustento de Egipto en sí. Moisés y Aarón hicieron justo como el Señor había mandado. Él levantó el cetro y golpeó el agua del Nilo, y toda el agua del Nilo se convirtió en sangre. Éxodo 7:20-21. La historia de la primera plaga de Egipto es una historia sobre cómo Dios envió un terrible desastre a Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. En la tierra de Egipto, los israelitas eran esclavos. Moisés fue elegido por Dios para liderarlos hacia la libertad, pero el faraón, el gobernante de Egipto, se negó a dejarlos ir. Entonces, Dios decidió mostrar su poder para convencer al faraón. Dios le dijo a Moisés: «Ve al faraón por la mañana, cuando salga al agua, y dile: esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore». Éxodo 7:15-16. Pero el faraón no escuchó. Entonces, Dios dio a Moisés el poder de realizar un milagro. Le dijo a Moisés que tomara su cetro y extendiera su mano sobre las aguas de Egipto, incluyendo el río Nilo, los canales, los estanques y todos los reservorios, y los convirtiera en sangre. Esto fue una forma de probar que el Dios de Israel era más fuerte que los dioses y diosas egipcios, especialmente aquellos conectados al Nilo. Moisés hizo como Dios mandó. Levantó su cetro, y toda el agua en Egipto se convirtió en sangre. Los peces en el río murieron, y el río olía tan mal que los egipcios no podían beber de su agua. Esta fue la primera de las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto para liberar a los israelitas. A pesar de este aterrador evento, el corazón del faraón permaneció endurecido y aún se negó a dejar ir a los israelitas. Así que esto fue solo el comienzo de las plagas que vendrían sobre Egipto. Ranas. Dios apuntó a Eket, la diosa con cabeza de rana de la fertilidad. Eket era otra diosa egipcia antigua a la que Dios apuntó durante la plaga.
A menudo se la representaba con cabeza de rana. Se la consideraba la diosa de la fertilidad y el parto en la mitología egipcia. Las ranas eran símbolos de vida y fertilidad debido a su capacidad para poner cientos de huevos. Eket, por lo tanto, era respetada como un símbolo del comienzo de la vida y se creía que tenía poderes que podían proteger y guiar a las mujeres durante el parto. Ahora, conectando a Eket con la segunda plaga de Egipto, la historia de la segunda plaga comienza cuando el faraón todavía se niega a dejar ir a los esclavos israelitas. Dios entonces instruye a Moisés para advertir al faraón de las consecuencias. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Ve al faraón y dile, esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas a dejarlos ir, llenaré todo tu país de ranas». Éxodo 8, 1-2. Aarón, el hermano de Moisés, extiende su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas invaden la tierra. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas subieron y cubrieron la tierra. Éxodo 8:6. La significancia de esta plaga, particularmente en el contexto de Eket, radica en su desafío simbólico. Al enviar una plaga de ranas, Dios estaba desafiando directamente la creencia en el poder y la autoridad de Eket. Los egipcios, que veían a las ranas como símbolos de fertilidad y bendiciones bajo el patrocinio de Eket, ahora estaban abrumados por estas mismas criaturas, convirtiéndose en una maldición, cubriendo su tierra, entrando en sus hogares y perturbando sus vidas. La plaga demostró que el Dios de Israel tenía poder sobre los mismos símbolos de vida y fertilidad que los egipcios veneraban. Era un poderoso mensaje para el faraón y los egipcios de que sus dioses, como Eket, no tenían poder contra la voluntad del Dios de Israel. A pesar de esta clara señal, el corazón del faraón permaneció endurecido y no dejó ir a los israelitas, llevando a más plagas. Los ríos rebosarán de ranas que entrarán en tu casa, en tu dormitorio, sobre tu cama. Éxodo 8, 2-4. Las ranas estaban por todas partes, en casas, dormitorios, sobre la gente, en hornos e incluso en los cuencos de amasar utilizados para hacer pan. Fue una invasión masiva de ranas, haciendo la vida muy difícil para los egipcios. El faraón, perturbado por esta plaga, llamó a Moisés y a Aarón y les pidió que oraran a Dios para que retirara las ranas. Prometió que dejaría ir a los israelitas si las ranas eran eliminadas. La Biblia dice: «El faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: rueguen al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezcan sacrificios al Señor». Éxodo 8:8. Moisés oró a Dios, y Dios hizo lo que Moisés pidió. Las ranas murieron en las casas, patios y campos. Los egipcios tuvieron que amontonar las ranas muertas en montones, y la tierra olía terriblemente. Una vez que las ranas desaparecieron, el faraón cambió de opinión y no dejó ir a los israelitas. Esto llevó a más plagas como consecuencia de su obstinación. Esta historia de la segunda plaga trata sobre cómo Dios usó criaturas naturales como ranas en números extraordinarios para demostrar su poder y convencer al faraón para liberar a los israelitas de la esclavitud. Piojos o moscas. Geb era una deidad importante en la mitología egipcia antigua, respetada como el dios de la tierra. A menudo se le representaba como un hombre yaciendo bajo la diosa del cielo, Nut, representando la tierra. Geb no era solo el dios de la tierra física, sino que también tenía un papel en la agricultura, la fertilidad y el inframundo. Se le veía como una figura paterna para las plantas y los cultivos, y se creía que los terremotos eran su risa. Ahora, relacionando a Geb con la tercera plaga de Egipto de la Biblia, vemos una conexión significativa. La tercera plaga confronta directamente el dominio de Geb. Dios le dice a Moisés y a Aarón que confronten al faraón nuevamente, después de que se niega a dejar ir a los israelitas. Esta vez, la plaga involucra la misma tierra que Geb se supone que gobierna. Dios le dice a Moisés que ordene a Aarón extender su cetro y golpear el polvo del suelo. Aarón hace lo ordenado y algo extraordinario sucede.
Y el Señor le dijo a Moisés: «Dile a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra para que se convierta en piojos en todo Egipto». Éxodo 8, 16 a 17. Cuando Aarón golpea el suelo, el polvo se transforma en piojos o moscas. Este cambio repentino de polvo a insectos zumbadores es un desafío directo a Geb. Muestra que el Dios de Israel tiene poder sobre la tierra, que es el reino de Geb, convirtiéndola en una fuente de incomodidad en lugar de vida y crecimiento. Los magos egipcios, que pudieron imitar las plagas anteriores, intentaron producir piojos ellos mismos, pero fallaron. Al darse cuenta de la magnitud de lo que había sucedido, dicen al faraón: «Esto es el dedo de Dios». Éxodo 8:19. Sin embargo, el corazón del faraón permanece endurecido y no atiende sus palabras ni la señal de poder del Dios de Israel. Esta tercera plaga es significativa porque no es solo una demostración del poder de Dios sobre el mundo natural, sino también una derrota simbólica de Geb, el dios egipcio de la tierra. La incapacidad de los magos egipcios para replicar esta plaga enfatiza aún más el poder único y supremo del Dios de Israel. La plaga de piojos es más que solo una molestia. Es una exhibición del poder de Dios, mostrando que Él controla incluso los elementos más pequeños de la creación. Los egipcios, que adoraban a muchos dioses, se muestran impotentes contra el Dios de Israel. Moscas. Khepri es un dios egipcio antiguo a menudo asociado con la creación, el movimiento del sol y el renacimiento. Su nombre está vinculado a la palabra egipcia Keper, que significa rodar o venir a ser. Khepri suele ser representado como un escarabajo, o como un hombre con un escarabajo por cabeza, simbolizando la creación y el renacimiento. En la mitología egipcia, los escarabajos ruedan excremento en bolas de las cuales emergen, simbolizando nueva vida y regeneración. Khepri era creído para rodar el sol a través del cielo cada día, expresando la idea del sol naciente y la renovación cada mañana. Ahora, relacionando a Khepri con la cuarta plaga de Egipto, la cuarta plaga descrita en la Biblia en el libro de Éxodo involucra un enjambre de moscas. Esta plaga vino después de que el faraón nuevamente se negó a dejar ir al pueblo israelita. La historia comienza con Dios instruyendo a Moisés para levantarse temprano en la mañana, confrontar al faraón y advertirle de la plaga venidera. Y el Señor le dijo a Moisés: «Levántate temprano en la mañana y ponte delante del faraón. He aquí, él sale al agua, y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. De lo contrario, si no dejas ir a mi pueblo, enviaré enjambres de moscas sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y en tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de moscas, así como el suelo sobre el que están». Éxodo 8:20 a 21. A diferencia de las plagas anteriores, donde los israelitas en la tierra de Gosén también sufrieron, esta vez Dios hace una distinción. La tierra de Gosén, donde viven los israelitas, es perdonada, enfatizando que Dios está protegiendo a su pueblo. Esta distinción es significativa y se destaca en Éxodo 8:22 a 23. «Yo haré distinción en aquel día entre la tierra de Gosén, en la que habita mi pueblo, para que no haya enjambres de moscas allí, para que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra». La plaga de moscas es un desafío directo al dios egipcio Khepri. Al enviar una plaga de moscas, Dios muestra su poder sobre Khepri, el dios de la creación y el renacimiento simbolizado por el escarabajo. El enjambre de moscas, una plaga y una molestia, está en marcado contraste con el escarabajo venerado, socavando el poder y la autoridad de Khepri ante los ojos de los egipcios. A pesar de la seriedad de la plaga, el corazón del faraón permanece endurecido y continúa negándose a dejar ir al pueblo israelita. Entonces, Dios hizo lo que dijo que haría. Envió un enorme número de moscas por todo Egipto. Estas moscas estaban en todas partes, en las casas, sobre la gente y por toda la tierra. Fue terrible para los egipcios, pero curiosamente, el área donde vivían los israelitas, Gosén,
no tenía moscas en absoluto. Esto mostró que Dios estaba protegiendo a su pueblo. El faraón, perturbado por esta plaga, llamó a Moisés y a Aarón y dijo: «Vayan, sacrifiquen a su Dios aquí en la tierra». Éxodo 8:25. Pero Moisés dijo que no era correcto hacer eso en Egipto, así que el faraón accedió a dejar que los israelitas fueran al desierto para ofrecer sacrificios a su Dios. Sin embargo, pidió primero a Moisés que orara por la remoción de las moscas. Moisés oró a Dios, y Dios quitó las moscas de Egipto. Pero una vez que las moscas se fueron, el faraón cambió de opinión nuevamente y no dejó ir a los israelitas. Esta historia de la Biblia muestra cómo Dios estaba tratando de ayudar a los israelitas y probar su poder a los egipcios, mientras que el faraón seguía resistiendo. Muerte del ganado. Dios apuntó a Hathor, diosa del amor y la protección. A menudo representada como una vaca, Hathor es una deidad significativa en la mitología egipcia antigua, conocida como la diosa del amor, la belleza, la música y la protección. Era una mujer con cabeza de vaca o una mujer que llevaba una diadema de cuernos de vaca y un disco solar. Esta imaginería simboliza la fertilidad, la maternidad y los aspectos nutritivos de la naturaleza. Hathor era respetada no solo como una diosa protectora, sino también como una que representaba la alegría y el amor femenino. También estaba asociada con el más allá, brindando orientación y protección a las almas que ingresaban al siguiente mundo. Ahora, relacionando a Hathor con la quinta plaga de Egipto mencionada en la Biblia, nos da una comprensión más profunda del simbolismo detrás de este evento. En esta etapa de la historia, Dios continúa exigiendo, a través de Moisés, que el faraón libere a los israelitas de la esclavitud. Cuando el faraón se niega, Dios advierte de una consecuencia severa, una plaga que apuntará específicamente al ganado de Egipto. Dios causa una enfermedad severa que afecta a todo el ganado de los egipcios. Esto incluye caballos, asnos, camellos, ganado, ovejas y cabras. Todos mueren a causa de la enfermedad. He aquí, la mano del Señor estará sobre tu ganado que está en el campo, sobre los caballos, los asnos, los camellos, el ganado y las ovejas. Habrá una pestilencia muy severa. El Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto, y no morirá nada de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. El Señor fijó un tiempo determinado diciendo: «Mañana hará el Señor esta cosa en la tierra». Éxodo 9, 3-6. La muerte del ganado fue un golpe significativo para la economía egipcia y la vida diaria, ya que estos animales eran esenciales para el trabajo, el transporte y los procesos agrícolas. Simbólicamente, apuntar al ganado fue un desafío directo a Hathor, la diosa vaca, mostrando la supremacía del Dios de Israel sobre las deidades egipcias. A pesar del efecto adverso de la plaga y su impacto en Egipto, el corazón del faraón permaneció endurecido y aún se negó a dejar ir a los israelitas, preparando el escenario para más plagas. En este contexto, la quinta plaga no es solo una calamidad física, sino también un acto simbólico que demuestra la impotencia de los dioses egipcios, como Hathor, ante el poder del Dios de Israel. Es una parte clave de la narrativa más amplia del Éxodo, donde cada plaga sirve un propósito específico en desafiar la ideología egipcia y mostrar la soberanía del Dios de los israelitas. El faraón envió a investigar, y he aquí, ni siquiera uno de los animales de los israelitas había muerto, pero el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9:7. Esta historia muestra cómo Dios estaba demostrando su poder y dejando claro que estaba protegiendo a los israelitas. A pesar de la devastadora pérdida de sus animales, la obstinación del faraón continuó, llevando a más plagas. Úlceras. Isis, en la mitología egipcia antigua, es una diosa conocida por sus roles como sanadora, protectora y quien se suponía que traía paz. Era una de las deidades más populares a lo largo de la historia del antiguo Egipto. Isis era venerada no solo como una diosa de la medicina y la paz, sino también como un símbolo de magia, maternidad y fertilidad.
A menudo se la representaba como una figura materna cariñosa, lo que la convertía en una deidad a la que la gente se dirigiría en tiempos de problemas, especialmente por cuestiones relacionadas con la salud. Ahora, relacionando a Isis con la sexta plaga de Egipto, la sexta plaga se narra en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículos 8 a 12. Viene después de que el faraón continúa negándose a dejar ir a los israelitas de Egipto. Dios instruyó a Moisés y a Aarón a tomar cenizas de un horno y luego hacer que Moisés las arrojara al aire mientras el faraón miraba. Esto se convierte en polvo fino sobre la tierra de Egipto y causa intensas úlceras en personas y animales por toda la tierra. Y tomaron ceniza de horno y se pusieron delante del faraón, y Moisés la esparció hacia el cielo, y se hicieron úlceras brotantes con llagas en hombres y en bestias. Éxodo 9:10. Esta plaga es significativa por varias razones. Primero, es un desafío directo a los dioses egipcios de la salud y la curación, incluida Isis, que era venerada como una diosa de la medicina. La incapacidad de los dioses egipcios para proteger al pueblo de esta plaga demostró aún más el poder del Dios de Israel. Segundo, es notable que incluso los magos egipcios que habían intentado replicar plagas anteriores fueran afectados por las úlceras y no pudieran presentarse ante Moisés debido a ellas, como se menciona en Éxodo 9:11. A pesar de esta terrible plaga, el corazón del faraón permaneció duro y aún se negó a dejar ir a los israelitas. Esta era parte del plan de Dios para mostrar su poder y hacer conocido su nombre en Egipto. La sexta plaga, al igual que las otras plagas, sirve para ilustrar el poder de Dios y la futilidad de oponerse a su voluntad, así como el desafío específico a los dioses egipcios, incluida Isis, en su papel como sanadora. Granizo. Nut es una figura clave en la mitología egipcia antigua, conocida como la diosa del cielo. A menudo se la representa como una mujer arqueada sobre la tierra, representando el cielo. Nut se considera la madre del sol, la luna y las estrellas, encarnando literalmente los cielos. Su cuerpo se pensaba que creaba una barrera protectora sobre la tierra. Cada mañana, Nut daba a luz al sol, que luego viajaba a través de su cuerpo durante el día, antes de ser tragado al atardecer, y luego renacer la mañana siguiente. Esta imaginería refleja la comprensión egipcia del ciclo de día y noche. Nut también se veía como una figura materna para varios otros dioses en la mitología egipcia, incluidos Osiris, Isis, Set y Neftis. Su papel como madre, tanto de los cuerpos celestes como de deidades significativas, enfatiza su importancia en el panteón egipcio. Ahora, introduciendo la séptima plaga de Egipto en el contexto de Nut, la séptima plaga, según se describe en la Biblia en el libro de Éxodo, es un desafío directo al dominio de Nut. En Éxodo capítulo 9, versículos 18 a 26, Dios le dice a Moisés que extienda su mano hacia el cielo para que caiga granizo sobre toda Egipto, sobre personas, animales y plantas. Antes de esta plaga, Dios advirtió al faraón a través de Moisés. Moisés le dijo al faraón lo que sucedería si no dejaba ir a los israelitas. Este pasaje dice: «He aquí, mañana a esta hora haré llover un granizo muy fuerte, tal como no ha habido en Egipto desde el día de su fundación hasta ahora». Éxodo 9:18. Cuando Moisés extiende su vara, el Señor envía truenos, granizo y fuego a la tierra. Esta fuerte tormenta de granizo devastó Egipto, destruyendo cultivos, ganado e incluso personas que fueron atrapadas afuera. El granizo está mezclado con fuego, lo que habría sido particularmente aterrador y visto como un signo de ira divina. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, muy grave, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que se convirtió en nación. Éxodo 9:24. Esta plaga es significativa porque confronta directamente a Nut, la diosa del cielo. Al controlar el clima a un grado tan catastrófico, Dios demuestra poder sobre el reino de Nut, mostrando que es más poderoso que las deidades egipcias. Solo la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, estaba a salvo de esta tormenta de granizo. La tormenta de granizo,
un fenómeno meteorológico inusual y severo para Egipto, sirve como un poderoso símbolo de este desafío divino. Después de ver la devastación, el faraón llamó a Moisés y a Aarón, admitiendo que había pecado y que el Señor estaba en lo correcto. Pidió que oraran a Dios para detener el granizo, y él dejaría ir a los israelitas. Moisés accedió, pero una vez que la tormenta se detuvo, el faraón cambió de opinión y mantuvo a los israelitas en esclavitud. La séptima plaga, como las otras, está destinada a mostrar al faraón y a los egipcios que el Dios de los israelitas es supremo. A pesar de la devastación de la plaga, el corazón del faraón permanece endurecido, lo que lleva a más plagas y sufrimiento. Esta narrativa subraya el tema del poder divino y el juicio que atraviesa la historia del Éxodo. Langostas. Set, también conocido como Set, es una figura significativa en la mitología egipcia antigua. Era el dios de las tormentas, el desorden, la violencia y los extranjeros. Set a menudo se representaba como una criatura con una cabeza misteriosa, a veces interpretada como un aardvark, un asno o un compuesto de varios animales. Su carácter es complejo. Aunque estaba asociado con el caos y a menudo se lo veía como un antagonista, especialmente en sus conflictos con el dios Horus, Set también desempeñaba un papel protector. Se le consideraba el señor del desierto y se invocaba por su fuerza en batallas y por defender al dios Sol Ra del serpiente Apophis durante su viaje nocturno. En el contexto de las plagas bíblicas en Egipto, la asociación de Set con las tormentas es particularmente relevante cuando introducimos la octava plaga. La octava plaga, narrada en la Biblia en el libro de Éxodo, involucró una masiva invasión de langostas. Dios le dijo a Moisés que fuera al faraón y le advirtiera sobre la próxima plaga. Moisés dijo al faraón: «¿Hasta cuándo te negarás a humillarte ante mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan». Éxodo 10:3. Moisés advirtió que si el faraón no dejaba ir a los israelitas, Dios enviaría una plaga de langostas que cubriría la tierra. Estas langostas comerían todo lo que quedaba después de las plagas anteriores, incluidos cultivos y árboles. Los funcionarios del faraón, viendo el daño de las plagas anteriores, aconsejaron al faraón que dejara ir a los israelitas, pero el faraón solo accedió a dejar ir a los hombres. Moisés y Aarón rechazaron esta oferta porque Dios había instruido que todos, incluidos niños, mujeres y animales, debían ir. Dios le dice a Moisés que vaya al faraón y realice milagros, ya que Dios ha endurecido el corazón del faraón para demostrar su poder y para que los israelitas cuenten a sus hijos y nietos sobre los milagros de Dios en Egipto. Dado que el faraón no accedió a los términos de Dios, Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano sobre Egipto. Cuando Moisés hizo esto, Dios envió un viento que trajo langostas. Estas langostas cubrieron la tierra y devoraron todo lo que las plagas anteriores, como el granizo, habían dejado. Esta plaga fue devastadora porque destruyó el suministro de alimentos, y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor trajo un viento del este sobre la tierra todo aquel día y toda aquella noche. A la mañana, el viento del este trajo las langostas, y las langostas subieron sobre toda la tierra de Egipto, y se posaron en todo el territorio de Egipto. Eran muy graves. Antes de ellas no había habido tales langostas como ellas, ni después de ellas las habrá. Cubrieron la faz de toda la tierra, de modo que la tierra se oscureció, y comieron toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles, ni en la hierba del campo por toda la tierra de Egipto. Éxodo 10:13-15. Después de esta devastadora plaga, el faraón llamó a Moisés y a Aarón apresuradamente, admitiendo su pecado contra Dios y pidiendo perdón. Solicitó que rogaran a Dios para que retirara las langostas. Moisés oró a Dios, y Dios cambió la dirección del viento, llevando las langostas al Mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en Egipto, pero incluso después de esto, Dios hizo que el corazón del faraón se endureciera nuevamente y no dejó ir a los israelitas. La plaga de langostas
no solo fue una demostración del poder de Dios sobre la naturaleza, sino también un desafío directo al dios egipcio Set, asociado con las tormentas. Mostró que incluso el poderoso dios de las tormentas y el desorden era impotente ante el Dios de Israel. Las langostas, impulsadas por el viento, que podría verse como un elemento del dominio de Seth, devoraron todo, dejando la tierra estéril y debilitando aún más a Egipto. Oscuridad. Ra, también conocido como Re, era una de las deidades más importantes en la religión egipcia antigua. Era el dios del sol, la fuente de vida y el creador de todo. En la mitología egipcia se creía que Ra viajaba a través del cielo en un barco solar durante el día y viajaba por el inframundo por la noche. A menudo se le representaba como un hombre con cabeza de halcón, coronado con un disco solar y una cobra sagrada. La importancia de Ra en la cultura egipcia no puede subestimarse. Era visto como el rey de los dioses y el portador de luz, calor y crecimiento. En la narrativa bíblica del Éxodo, la 9ª plaga que Dios envía sobre Egipto es la oscuridad. Esta plaga es particularmente significativa, ya que desafía directamente a Ra, el dios del sol, que es respetado como el más poderoso de todas las deidades egipcias. En Éxodo 10:21-23, Dios instruye a Moisés para extender su mano hacia el cielo, trayendo oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad tan densa que puede sentirse, al punto de que los egipcios no podían ver nada, no podían siquiera salir de sus casas, porque la oscuridad era tan intensa y aterradora. Durante 3 días, toda la tierra de Egipto está envuelta en esta profunda oscuridad, mientras que los israelitas tienen luz en sus moradas. Esta distinción entre los egipcios y los israelitas es crucial. No solo demuestra el poder de Dios sobre el dios egipcio más venerado, Ra, sino que también señala el favor y la protección de Dios hacia los israelitas. La oscuridad que incapacita a Egipto es un símbolo de la oscuridad espiritual y la opresión bajo la cual vivían los egipcios, mientras que la luz entre los israelitas representa la iluminación y la presencia divina. Al apuntar a Ra a través de esta plaga, Dios no solo está demostrando su supremacía sobre las deidades egipcias, sino que también está desafiando la base misma del poder y la autoridad egipcios, que se centraba en la adoración del sol y Ra. Este acto de oscurecer el sol, la fuente de toda vida y crecimiento, es un poderoso testimonio del poder absoluto de Dios y de su voluntad indomable. La 9ª plaga, como las anteriores, subraya la futilidad de resistirse a Dios y la inevitabilidad de su juicio. Este acto de traer oscuridad a la tierra de Egipto también simboliza el juicio divino sobre Egipto y su liderazgo, destacando la gravedad de su injusticia y su dura opresión sobre los israelitas. Al final, la plaga de oscuridad prepara el escenario para la plaga final y más devastadora, la muerte de los primogénitos egipcios, que finalmente convence al faraón para liberar a los israelitas de la esclavitud. La narrativa del Éxodo, con sus 10 plagas, no es solo una historia de liberación y redención para los israelitas, sino también una revelación del poder de Dios y su autoridad soberana sobre todas las cosas, incluidas las poderosas deidades egipcias. A través de estas plagas, Dios demuestra su poder incomparable y su voluntad inquebrantable, estableciendo a los israelitas no solo como su pueblo elegido, sino también como testimonio de su poder y gracia para todas las naciones.